El millonario quedó helado al ver el anillo de la chica de limpieza, le prometió casarse con ella. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Marcos Villalba despidió a todo su equipo de limpieza en menos de 15 minutos. No fue por la mancha en el espejo del vestíbulo. No fue por el jarrón que alguien había movido 3 centímetros hacia la izquierda sobre la consola de mármol. Fue el incienso. Había cruzado la puerta de la forja después de 16 horas de negociaciones que podían hacer o deshacer una fusión de 3.000 millones de euros. Lo primero que le llegó al entrar fue ese olor. Lavanda. Dulce, persistente, invasivo. Lavanda donde debía haber cedro. La jefa del equipo, una mujer llamada Lorena que traía 3 referencias impecables y una carta de recomendación de un ministro jubilado, dio un paso al frente con la sonrisa practicada de quien lleva años manejando personas difíciles. Señor Villalba, pensé que algo más cálido le vendría bien. La lavanda tiene propiedades relajantes, dicen que. ¿Quién le pidió que pensara? La sonrisa de Lorena titubeó apenas. Le pido disculpas, pero solo pretendía. El incienso de cedro. La voz de Marcos era baja, casi tranquila. Nunca levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. ¿Dónde está? Lo retiramos. Estaba casi consumido y consideramos que. Ahí está otra vez esa palabra. Dejó el maletín sobre la consola con un movimiento preciso. Consideramos. Iniciativa. Mejora. Había escuchado esas palabras 6 veces en los últimos 18 meses, cada vez en boca de alguien distinto, cada vez con el mismo resultado. Miró a Lorena directamente por primera vez desde que entró. La iniciativa mal dirigida es una forma de ruido, dijo. Y el ruido me resulta insoportable. Señor Villalba, solo trataba de. Están todos despedidos. Esta noche. 5 personas. 5 empleos terminados en el tiempo que tardó en encenderse una vela. La historia circuló por los círculos de élite de Madrid antes del mediodía siguiente. ¿El incienso? Repitió Alejandra Montes en la comida de su fundación, el tenedor suspendido a mitad de camino hacia la boca. ¿Los despidió por el incienso? Escuché que fue porque reorganizaron los libros de la biblioteca, dijo Pilar Estrada, que convertía en oficio saber lo que los demás ignoraban. No, fue definitivamente el incienso, insistió Carmen Rueda. Mi cuñada conoce a alguien de la agencia. Dice que el hombre es imposible. Absolutamente imposible. Guapísimo, obscenamente rico y completamente desequilibrado. No está desequilibrado, dijo Marta Iglesias, la única en la mesa que había conocido a Marcos Villalba en persona. Era la esposa de un empresario tecnológico y una vez había compartido mesa con él en una cena benéfica en el Palacio de Cibeles. Está vacío. Se nota en los ojos. Como mirar una habitación donde alguien apagó todas las luces y olvidó volver. Las demás callaron, incómodas con la precisión de la observación. A 600 kilómetros de allí, en una oficina pequeña sobre una lavandería del centro de Valencia, una mujer llamada Carmen Ibáñez estaba teniendo una conversación muy diferente. Es el 7º equipo que quema en menos de 2 años, dijo Carmen, deslizando una carpeta por encima del escritorio. El hombre es una catástrofe andante. Sofía Reyes no tocó la carpeta. Estaba sentada con las manos entrelazadas en el regazo, la espalda recta pero relajada, el pelo castaño recogido en una coleta baja. No había nada en ella que exigiera atención. Eso era exactamente el punto. ¿Qué hicieron mal los otros?, preguntó Sofía. Existieron. Carmen se recostó en la silla. Marcos Villalba no quiere personal doméstico. Quiere un fantasma. Alguien que mantenga su casa, que gestione su agenda, que anticipe sus necesidades. Todo sin ser visto, ni escuchado, ni reconocido jamás. Entonces, ¿por qué sigue despidiendo gente? Porque siguen intentando ser útiles. Notorios. Humanos. Carmen golpeó suavemente la carpeta. Pero tú eres distinta, Sofía.
En 6 años no he tenido ni una sola queja sobre tu trabajo. Ni un solo cliente ha mencionado tu nombre. Lo cual en este negocio es el mejor elogio posible. Sofía esbozó algo parecido a una sonrisa. Me gusta ser invisible. Bien. Porque eso es exactamente lo que este trabajo exige. Carmen acercó la carpeta. No te vea. No te escuche. No dejes rastro de que estuviste allí. ¿Cuánto paga? Carmen dijo una cifra. Los ojos de Sofía se abrieron levemente durante un segundo. Lo haré. Mientras Sofía alargaba la mano para tomar la carpeta, la manga del uniforme se le subió un poco. Carmen alcanzó a ver algo en el cuello de su camisa, asomando por el borde del tejido, un colgante. Pequeño, de arcilla, pintado a mano con colores que habían perdido intensidad con los años. Tosco como lo que hace un niño que nunca antes ha tocado ese material. Carmen archivó la observación en silencio. Algunas cosas no eran de su incumbencia. La forja era todo lo que los rumores prometían y nada de lo que Sofía esperaba. Se alzaba sobre un promontorio al noroeste de Madrid, construida en hierro y cristal del suelo al techo, como una fortaleza diseñada para intimidar antes de dar la bienvenida. Sofía llegó a las 5:30 de la madrugada, cuando la niebla de octubre todavía se pegaba a los muros y la mansión parecía emerger de una pesadilla gótica. El equipo anterior había dejado el lugar en un estado que haría temblar a cualquier agencia decente. Vajilla apilada en el fregadero, polvo acumulado sobre superficies que no debían rozarse nunca, una bandeja de comida a medio terminar abandonada sobre la encimera de la cocina, creciendo algo verde en uno de los bordes. Sofía se puso a trabajar. Se quitó los zapatos en la entrada y los cambió por unos calcetines gruesos de lana que silenciaban sus pasos sobre el parquet. Encontró el trastero y localizó, empujada al fondo como si alguien hubiera intentado hacerla desaparecer, una caja medio llena de varitas de incienso de cedro. Las colocó exactamente donde habían estado las de lavanda, ajustando la posición para que coincidiera con las marcas que el calor había dejado sobre la madera. Recorrió la casa en silencio, observando. Las luces eran demasiado blancas, demasiado clínicas. Había leído en 3 perfiles de prensa distintos que Villalba padecía migrañas frecuentes que atribuía al exceso de trabajo. La luz fría era exactamente lo peor que podía haber en una casa así. Accedió al sistema domótico y ajustó cada estancia, sala por sala, de blanco neutro a ámbar cálido, reduciendo la intensidad un 20%. En la biblioteca encontró algo interesante. Los libros no estaban organizados ni por orden alfabético ni por materia. Seguían un patrón que tardó un momento en descifrar, por tamaño, sí, pero también por algo más. Los más leídos, los que tenían el lomo más ajado, estaban a la altura de los ojos. Los que estaban casi intactos, en la parte alta y baja. Era el orden de alguien que no organiza para impresionar, sino para encontrar lo que necesita exactamente cuando lo necesita. Dejó los libros exactamente como estaban. En la sala secundaria al fondo del pasillo encontró el piano. Estaba cubierto con una sábana blanca que lo convertía en una forma fantasmal. Sofía apartó apenas una esquina de la tela. Era un piano de cola, de los de antes, el tipo de instrumento que alguien había amado durante muchos años y luego decidido enterrar bajo una sábana. Se quedó quieta frente a él más tiempo del necesario. Volvió a cubrir el piano con cuidado, exactamente como lo había encontrado, y siguió su trabajo. Cuando terminó, el sol ya había caído sobre Madrid. Había trabajado 11 horas. No había comido. No se había sentado. No había emitido un sonido. Salió por la entrada de servicio y desapareció. Marcos llegó a las 8. Se detuvo en el vestíbulo. No se movió durante un buen rato. Las luces eran diferentes. El olor era diferente. Toda la atmósfera de la casa había cambiado de una manera que no sabía nombrar con exactitud. Parecía menos un museo y más un lugar donde alguien podría querer estar. Recorrió las habitaciones despacio, buscando evidencia de la intrusa. No había ninguna. Sin huellas en las superficies pulidas, sin marca en los cojines, sin rastro de perfume o champú.
En la cocina encontró un vaso con agua fría, rodajas de pepino y una ramita de menta. Lo miró fijamente durante un momento. Luego lo bebió de 3 tragos. En el salón, las varitas de cedro. Las encendió y observó cómo se curvaba el humo fino. Algo se movió en su pecho. Algo viejo, enterrado y peligroso. Lo empujó hacia abajo. Esa noche, Marcos se quedó dormido en el sofá sin pastillas ni whisky. Se limitó a recostarse, mirando cómo parpadeaba la llama, y dejó que el silencio lo llevara. Pasaron 2 semanas. Marcos nunca vio a su nueva empleada. Era un fantasma, tal como Carmen había prometido. La evidencia de su existencia estaba en todas partes. Las camisas perfectamente planchadas, las flores frescas que aparecían y desaparecían sin explicación, el café listo a las 7:45 exactas cada mañana. Pero ella misma permanecía invisible. Marcos empezó a vigilar. Modificó su agenda sin decirle nada a nadie, cambiando reuniones para quedarse en casa por las mañanas o llegando más tarde de lo habitual para cruzar el umbral cuando ella debería seguir dentro. Siempre llegaba tarde. Siempre se encontraba la casa en orden y silenciosa. Era como intentar atrapar niebla. Se detuvo un martes por la tarde, con los documentos del contrato de Hanover sobre la mesa y la concentración completamente rota, y se preguntó qué estaba haciendo. ¿Por qué le importaba? Era exactamente lo que había pedido. Una empleada que no existía. Un fantasma que servía sin ser visto. Entonces, ¿por qué la casa se sentía más viva que en años? No era una pregunta que le gustara hacer, así que dejó de hacerla. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Marcos se levantó con dolor de cabeza y fiebre baja. La primera señal de debilidad que su cuerpo mostraba en meses. Canceló sus reuniones, avisó a su asistente que trabajaría desde casa y se retiró al despacho con el ordenador portátil y la determinación de seguir adelante de todas formas, porque eso era lo que hacía. Llevaba 2 horas revisando informes trimestrales cuando lo escuchó. Nada. Un silencio absoluto. Pero ese silencio tenía ahora una cualidad distinta. Una presencia. Había alguien en la casa. Minimizó la hoja de cálculo y abrió el feed de seguridad en el monitor secundario. Y allí estaba. En el salón principal, limpiando su escritorio de roble antiguo con movimientos lentos y precisos. Era más pequeña de lo que había imaginado, más delgada. El pelo castaño recogido en esa coleta baja que había construido en su mente como imagen sin referente. Un uniforme sencillo, diseñado para hacerla olvidable. Se movía por el espacio como el agua alrededor de las piedras. Sin alterar nada, simplemente existiendo en los huecos entre las cosas. Marcos se quedó mirando el monitor sin moverse. Había algo en esa forma de moverse que le resultaba familiar de una manera que no podía ubicar. No como reconocer a alguien. Más como reconocer un ritmo, una manera de estar en el espacio que guardaba en algún lugar de la memoria sin saber que lo guardaba. La luz de la tarde, rara para octubre en Madrid, rompió de pronto las nubes y se coló por el ventanal. Cayó sobre ella en un ángulo preciso. Cayó sobre su cuello. Marcos dejó de respirar. El colgante era inconfundible. Arcilla tosca, modelada con los dedos torpes de un niño que nunca antes había tocado ese material. Pintado con los colores que tenía a mano en ese momento, azul desvaído, ocre, una mancha rojiza que no llegó a ser lo que pretendía. Colgaba de una cadena fina que debía de llevar muchos años resistiendo su propio peso. Él lo había hecho con 10 años. En el taller de manualidades de Casa Esperanza. Se lo había dado a ella un domingo por la tarde, después de que ella le enseñara a tocar 3 notas seguidas en el piano desvencijado del salón de actos. Le había dicho, con la seriedad total de los 10 años, que era un regalo de verdad. No como los que venían en cajas, sino como los que se hacen con las manos porque no tienes nada más que dar pero quieres que la otra persona tenga algo que sea solo de ella. Ella se lo había puesto ese mismo día y le había dicho que nunca se lo quitaría. 20 años después, seguía allí. Marcos se levantó de la silla sin saber que lo hacía.
Bajó las escaleras sin hacer ruido. Empujó la puerta del salón. Sofía se giró. Durante un segundo que duró demasiado, ninguno de los dos habló. Señor Villalba, dijo ella al fin, con la voz de alguien que ha ensayado exactamente este tipo de situación. No sabía que seguía en casa. Le pido disculpas, termino en 10 minutos y... ¿De dónde viene ese colgante? Sofía bajó la mirada hacia su cuello instintivamente. La cadena se había salido del uniforme sin que se diera cuenta. La mano subió para devolvérsela a su lugar. Es personal, respondió. Le pido disculpas si infringe alguna norma sobre. No infringe nada. Marcos dio un paso hacia ella. Pregunto de dónde viene. De hace mucho tiempo. ¿De dónde? Ella lo miró entonces. Por primera vez de verdad, sin la distancia profesional que un buen empleado mantiene entre sí mismo y la persona para quien trabaja. Y él vio algo cruzar por sus ojos, algo que reconoció porque él mismo lo había llevado durante 20 años sin que nadie lo notara nunca, el peso de un recuerdo guardado en silencio durante demasiado tiempo. ¿Señor Villalba? ¿Casa Esperanza? Dijo él, en voz tan baja que casi no fue una pregunta. El silencio que siguió lo dijo todo. Sofía recogió el paño del escritorio con movimientos controlados. Termino en 10 minutos, repitió. Si necesita cualquier cosa, puede llamarme al número de la agencia. Y salió por la puerta sin mirarlo. Marcos no se movió del sitio durante mucho tiempo. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en el despacho con una copa de coñac sin tocar frente a él, mirando la pantalla apagada del ordenador. En el reflejo oscuro del cristal podía ver su propia expresión. No era la que el mundo conocía. Era otra cosa. Era el niño de 11 años mirando fijamente la puerta del dormitorio número 4 de Casa Esperanza a las 6 de la madrugada, descubriendo que la cama de al lado estaba vacía y la ropa había desaparecido y no había nota ni explicación ni nada que llenara el espacio donde había habido alguien. Apagó el reflejo del cristal levantándose, puso el coñac en el fregadero, y se fue a la cama. No sirvió de mucho. Al día siguiente llegó tarde a su primera reunión. Su asistente, un hombre que llevaba 4 trabajando para él y nunca había visto al jefe llegar tarde a nada, fingió no notarlo. La reunión de las 11 con Valentina Ríos, le recordó al entrar. Sobre la auditoría previa de los socios europeos. Posterga la media hora. Son los socios de Hannover, señor. Llevan semanas esperando esta cita. Media hora, repitió, sin detenerse. Entró en el despacho y cerró la puerta. Valentina Ríos era su socia comercial desde hacía 7 años. Habían sido pareja durante 2 de esos 7 años, una relación que terminó sin estridencias ni rencores visibles, con la misma eficiencia con la que ambos manejaban los asuntos profesionales. Seguían trabajando juntos porque eran demasiado buenos como equipo para permitir que algo tan inconveniente como los sentimientos lo estropeara. Era, al menos, la versión oficial. La versión real era que Valentina nunca había dejado completamente de observar a Marcos con el tipo de atención que no se desarrolla en un año de negociaciones sino en 2 de algo distinto. Y Marcos lo sabía. Y lo dejaba estar porque había cosas que era más fácil no nombrar. Cuando entró finalmente a la sala de reuniones, Valentina lo miró durante un segundo más de lo necesario. Llegas tarde, dijo, con el tono de quien señala un hecho y no lanza una acusación. Lo sé. ¿Dónde estamos con Hannover? Quieren hacer la auditoría previa en la forja. Dicen que necesitan ver el entorno de trabajo real, no solo las oficinas. Algo sobre evaluar el estilo de liderazgo del socio principal en su contexto natural. Es una excusa para ver la mansión. Sí. Pero es una excusa que nos cuesta 3.000 millones si no la aceptamos. Marcos pensó durante 3 segundos. De acuerdo. El jueves. Esta semana es muy ajustado, Marcos. El equipo legal todavía está revisando las cláusulas de... El jueves, repitió, y el tono cerró el tema. Valentina lo estudió con los ojos entornados. ¿Estás bien? Perfectamente.
Tienes una expresión que no te he visto nunca. No te pago para analizar mis expresiones. No, me pagas para que salve negocios que tú estás a punto de hundir por no decirme qué está pasando. Marcos la miró directamente durante un momento. El jueves, repitió por tercera vez, y levantó la carpeta de informes. Lo que Marcos no sabía era que Sofía ya estaba teniendo su propia conversación difícil. Carmen Ibáñez la había llamado esa misma mañana, antes de las 9. Necesito que vengas a la oficina. Estoy bien, Carmen. Anoche salí antes de que pudiera decir nada más y... No es eso. Una pausa. Hay algo que tienes que saber. La oficina sobre la lavandería olía a café recalentado y a papeles viejos. Carmen tenía los codos sobre el escritorio y la expresión de quien lleva horas calibrando cómo decir algo difícil. Hace 3 semanas, cuando te propuse el trabajo, hice la búsqueda de antecedentes habitual. Pausa. Y encontré algo. Sofía esperó. Marcos Villalba estuvo en Casa Esperanza. Entre los 8 y los 14 años. El aire de la habitación cambió de temperatura. Lo sé. Dijo Sofía en voz baja. Carmen parpadeó. ¿Lo sabías? Llevaba el apellido en el expediente que me diste. Lo reconocí. Creí que era una coincidencia hasta que entré en la casa y vi ciertas cosas. ¿Qué cosas? Sofía tardó un momento en responder. El piano. Apretó las manos sobre las rodillas. Hay un piano de cola en la sala secundaria, cubierto con una sábana. Cuando éramos niños, en Casa Esperanza había un piano viejo en el salón de actos. Él aprendió a tocar las primeras notas conmigo. Era una broma entre los dos, porque nunca llegamos a aprender más de 4 acordes. Pausa. El piano de la forja está afinado. Alguien lo mantuvo afinado durante años sin tocarlo. Carmen la miró durante un momento largo. Sofía, si alguien descubre que aceptaste este trabajo sabiendo quién era él, te van a acusar de manipulación. De haberte infiltrado en su vida con premeditación para aprovecharte de la situación. No me infiltré en nada. Necesitaba el trabajo. Lo sé. Pero no importa lo que tú sepas. Importa lo que se pueda construir con lo que se vea desde fuera. Carmen se frotó los ojos. Si Villalba hace alguna reclamación, o si alguien de su entorno empieza a hacer preguntas, yo no puedo protegerte. La agencia tampoco. Sofía guardó silencio durante varios segundos. ¿Me estás pidiendo que renuncie? Te estoy pidiendo que seas muy cuidadosa. Carmen la miró directamente. Y que no hagas nada que complique las cosas más de lo que ya están. Sofía asintió despacio. De acuerdo. Al salir de la oficina, Sofía se quedó un momento parada en la acera. El ruido de la lavandería llegaba amortiguado desde dentro, ese sonido constante de tambores girando que le resultaba familiar desde hacía 6 años de entrar y salir por esa misma puerta. Sacó el móvil y mandó un mensaje de 3 líneas a un número de Valencia. Unos minutos después llegó la respuesta. Una fotografía borrosa de una niña de 8 años con una mochila azul demasiado grande para su tamaño, sacando la lengua frente a una puerta de madera verde. Sofía guardó el móvil. Y volvió al trabajo. Los días siguientes tuvieron la calidad de una tormenta que se acumula sin llover todavía. Sofía trabajaba con la misma precisión de siempre, quizá con 1 milímetro extra de atención a no dejar rastros, no porque tuviera nada que esconder sino porque había aprendido desde niña que la visibilidad traía problemas. Lo que no se ve, no se cuestiona. Marcos, por su parte, había vuelto a su rutina habitual de reuniones, llamadas y decisiones de millones de euros que tomaba con la misma expresión con la que la mayoría de las personas elige el desayuno. Pero su asistente notó que entraba al despacho por las tardes y tardaba más de lo habitual en salir. Y que había pedido 2 veces el café sin azúcar cuando siempre lo tomaba solo, algo que no había hecho desde que empezó a trabajar para él. Su asistente no dijo nada. Para eso le pagaban bien. El miércoles por la tarde, Marcos llegó a casa antes de lo esperado.
Entró en silencio, como hacía siempre, pero esta vez con la atención puesta en los sonidos de la casa en lugar de en el móvil. Recorrió el pasillo principal, la biblioteca, la cocina. Vacía. Se detuvo frente a la puerta de la sala secundaria. Estaba entreabierta. Eso era nuevo. Empujó la puerta con cuidado. La sábana del piano seguía donde la había dejado él hacía 3 años, pero había algo diferente. Una de las esquinas estaba ligeramente levantada, como si alguien hubiera apartado la tela para ver qué había debajo y la hubiera vuelto a colocar con cuidado. El piano estaba exactamente en su sitio. Pero en el taburete había una cosa pequeña que Marcos tardó en identificar, una miga de tiza, del tipo que deja el polvo de una partitura escrita a mano sobre papel. No había papel. Solo la miga. Se sentó en el taburete y quitó la sábana. El piano de cola lo miró con esa serenidad que tienen los instrumentos buenos incluso cuando llevan años sin ser tocados. Marcos posó los dedos sobre las teclas sin presionar. Los 4 acordes llegaron solos, desde algún lugar de la memoria donde las cosas importantes se guardan sin que uno lo decida. Do, mi, sol. Sol, si, re. Fa, la, do. Mi, sol, si. Los mismos 4. Los que ella le había enseñado con la paciencia infinita de los 12 años explicando algo a alguien de 10 que no terminaba de entenderlo pero se negaba a rendirse. Quitó las manos de las teclas. Se quedó sentado en el silencio que dejó la música. El jueves llegó con cielos grises y los socios de Hanover puntuales hasta la exasperación. Eran 3, Heinrich Braun, el socio principal, un hombre de 60 años con el porte de quien ha cerrado tratos en 4 continentes, su abogado corporativo, Thomas Weiss, y una analista financiera joven cuyo nombre Marcos no retuvo porque aprendió hace años que en estas reuniones la persona que no habla es la que más está midiendo. La forja los impresionó. Era inevitable. Marcos lo había calculado cuando aceptó su propuesta. Había un tipo de hombre de negocios, el tipo que Braun representaba perfectamente, que tomaba decisiones con el estómago además de con la cabeza. Y el estómago necesitaba ver que su futuro socio vivía a la altura de lo que prometía. Lo que Marcos no había calculado era que la reunión se extendería hasta las 8 de la tarde, que los socios pedirían cenar en la propia mansión citando como excusa que el vuelo de regreso a Múnich no salía hasta medianoche, y que Valentina, que había llegado a las 5 con los informes actualizados y su eficiencia habitual, se quedaría también. La cena fue la combinación perfecta de negocios y conversación social que Marcos ejecutaba con precisión milimétrica desde hacía años. Braun y él hablaron de expansión, de mercados asiáticos, del momento político europeo y su efecto sobre las cadenas de suministro industriales. Thomas Weiss intervino con preguntas técnicas que Valentina respondía antes de que Marcos terminara de abrir la boca. Era una máquina perfecta. Y Marcos lo sabía. Lo que no era parte de la máquina era Sofía. Ella servía con la eficiencia silenciosa que la hacía prácticamente invisible para cualquiera que no supiera mirar. Braun, sin embargo, era el tipo de hombre que mira todo. ¿Lleva mucho tiempo con el señor Villalba?, preguntó directamente, en el momento en que ella retiraba la fuente del segundo plato. Sofía lo miró con cortesía neutra, sin sorpresa, sin incomodidad. La pregunta era exactamente el tipo de cosa que algunos hombres de cierta posición hacían para medir al personal doméstico como proxy de lo que pensaban que medía al dueño de la casa. Algunas semanas, señor. Es usted muy eficiente. Braun se recostó en la silla con la satisfacción del hombre que evalúa todo lo que entra en su campo visual. En un hombre de negocios, la calidad de quien lo rodea dice mucho del carácter. Gracias, dijo Sofía, con la misma neutralidad. Con permiso. Marcos no levantó la vista del informe que fingía revisar en ese momento. Pero sintió que Valentina, sentada a su izquierda, lo miró. Sofía se giró para retirar una fuente del aparador y fue entonces cuando ocurrió. La cadena llevaba demasiado tiempo en tensión. Quizá el movimiento al girarse, quizá el roce con el borde de la bandeja de plata. El cierre cedió. El colgante cayó. No sobre la mesa.
Cayó sobre la silla vacía a su izquierda, con un sonido pequeño que pasó desapercibido para todos excepto para Valentina, sentada exactamente enfrente, y para Marcos, que lo oyó con una claridad que no tenía nada que ver con la acústica del comedor. Sofía lo recogió en un segundo, con un movimiento rápido y controlado, y lo cerró en el puño. Sus ojos y los de Marcos se cruzaron durante menos de un segundo. Valentina no dijo nada en ese momento. Pero Marcos la conocía demasiado bien para no notar la forma en que tomó un sorbo de vino y desvió la mirada con demasiada naturalidad. La cena terminó bien. Brown y Giese se despidieron satisfechos, con la promesa de una respuesta definitiva antes de que acabara el mes. Thomas Giese estrechó la mano de Marcos con un apretón que en el lenguaje de los hombres que cierran tratos de miles de millones significaba cosas buenas. Cuando se cerró la puerta principal, Valentina se quedó. ¿Qué era eso?, preguntó en cuanto estuvieron solos en el salón. ¿El qué? Lo del colgante. La forma en que lo miraste cuando cayó. No sé de qué hablas. Marcos. Valentina cruzó los brazos. Llevamos 7 años trabajando juntos. Conozco cada expresión que puedes poner. Y la de hace 10 minutos es una que nunca había visto. Es tarde, Valentina. ¿Quién es ella? Una empleada. ¿Y el colgante? Una pieza de artesanía. Valentina lo estudió durante un segundo largo, con esa forma suya de medir antes de decidir si hablar o guardar. De acuerdo, dijo al fin. Buenas noches, Marcos. Y salió. Marcos se quedó de pie en el centro del salón vacío, escuchando el sonido de sus pasos alejarse por el corredor de mármol hasta que desaparecieron. Luego se sentó en el sofá y se quedó mirando el vacío durante mucho tiempo. Al día siguiente, Sofía encontró a Marcos esperándola en el salón cuando llegó a las 5:30. No dijo nada durante el primer minuto. La observó trabajar como si necesitara verificar que era real y no una de esas imágenes que aparecen cuando el cerebro lleva demasiado tiempo sin dormir bien. Sofía, dijo al fin. Ella se detuvo pero no se giró. Señor Villalba, si hay algún problema con mi trabajo. No hay ningún problema con tu trabajo. Pausa. ¿Recuerdas el invierno que helaron las tuberías del patio? Los dedos de Sofía se tensaron sobre el paño que sostenía. Eso fue hace mucho tiempo. Tenías 12 años. Yo tenía 11. Pasamos 3 horas intentando reparar una tubería con cinta de plástico que encontramos en el trastero porque el fontanero no llegaba hasta el lunes y en el patio había 2 niños más pequeños que no podían bañarse. Señor Villalba. ¿Sabías quién era cuando aceptaste este trabajo? Silencio. Respóndeme. Sofía se giró. Lo miró directamente. Vi el apellido en el expediente. Creí que era una coincidencia. Cuando entré en la casa y vi el piano entendí que no lo era. ¿Por qué no te fuiste? Porque necesitaba el trabajo. Una pausa. Y porque no vine aquí por usted. Vine porque Carmen me lo ofreció y paga bien. Lo que pasó antes no tiene nada que ver con lo que hago aquí. Marcos guardó silencio durante un momento. Te fuiste en mitad de la noche, dijo al fin, con una voz que llevaba dentro 2 edades al mismo tiempo. Sofía apretó el paño entre los dedos. No me fui. Me trasladaron. No me dijeron cuándo ni a dónde. Me despertaron a las 3 de la madrugada y me pusieron en un coche. Pausa. Tampoco a mí me dijeron nada. Lo sé. Tardé meses en entenderlo. Marcos se apoyó contra la pared. Pero para cuando lo entendí, ya habías desaparecido en el sistema y yo era un niño de 11 años con nada. El silencio entre los dos era del tipo que no se rellena fácilmente. La casa, dijo Marcos, cambiando el ángulo, está diferente desde que llegaste. No solo más limpia. Es mi trabajo. No me refiero a eso. Hay algo más. Pausa. El vaso de agua con pepino. Los ajustes de las luces. El incienso en el sitio exacto. ¿Cómo supiste todo eso sin que nadie te lo dijera? Sofía tardó un momento en responder.
Hay personas que necesitan que el espacio donde viven se adapte a ellas, no al revés. Usted tiene migrañas. Las luces blancas las empeoran. El incienso de cedro lo usa porque le da estabilidad, no porque le guste el olor. El agua de pepino porque no bebe suficiente durante el día y el café deshidrata. Pausa. No es difícil si uno presta atención. Marcos la miró. ¿Desde cuándo eres así? Desde siempre. Una pausa muy breve. Casa Esperanza enseña bien a leer a las personas. Es lo que tienes cuando no tienes otra cosa. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Menos tenso. Más viejo. El piano, dijo Marcos al fin. ¿Lo tocaste? Una pausa. No. ¿Quieres? Otro silencio. No creo que sea. ¿4 acordes siguen siendo 4 acordes? Y Sofía, a pesar de todo lo que Carmen le había dicho y todo lo que ella misma sabía que tenía sentido, no pudo evitar que algo se moviera en el sitio del pecho donde uno guarda las cosas que ha aprendido a no mirar directamente. Sigo siendo pésima, dijo. Yo también. Quitaron la sábana juntos, cada uno en un lado, con los movimientos silenciosos de 2 personas que han limpiado espacios en silencio durante suficiente tiempo. El piano de cola apareció con esa serenidad que tienen los instrumentos buenos. Sofía se sentó en el taburete. Colocó las manos sobre las teclas un momento antes de tocar. Y tocó los 4 acordes. Los mismos 4 que había tocado la primera vez 20 años antes, en el salón de actos desvencijado de Casa Esperanza, con un niño de 10 años sentado a su lado mirando sus dedos con una concentración que tenía algo casi doloroso. Do, mi, sol. Sol, si, re. Fa, la, do. Mi, sol, si. Marcos escuchó de pie, sin moverse. Cuando terminó, el silencio fue diferente al de antes. Más lleno. Sigues igual, dijo él. Sigues siendo exagerado, respondió ella. Y durante un momento, solo un momento, los 20 años entre los dos no pesaron nada en absoluto. Valentina Ríos era muchas cosas, pero nunca había sido descuidada. Había tomado una fotografía discreta del colgante mientras Sofía lo recogía de la silla, en el momento en que Marcos miraba hacia otro lado. No era una imagen perfecta, pero era suficiente. Una pieza de arcilla tosca, de fabricación claramente artesanal, en el cuello de una empleada doméstica en la mansión de Marcos Villalba. Pasó los 2 días siguientes haciendo lo que hacía cuando evaluaba un activo desconocido, investigar con metodología. El colgante la llevó a búsquedas sobre artesanía de arcilla amateur y talleres infantiles. Los talleres infantiles, combinados con lo que sabía de la historia de Marcos, la llevaron a Casa Esperanza. Una llamada a un contacto en el ámbito de servicios sociales. Otra llamada a alguien que había trabajado en la administración de la fundación hacía 15 años. Acceso a registros que técnicamente eran públicos aunque raramente consultados. Y lo tuvo todo. Sofía Reyes. 13 años en Casa Esperanza. Misma época que Marcos. Misma franja horaria, mismos educadores. El colgante artesanal como vínculo físico y temporal entre ambos. Valentina leyó su propio informe durante media hora. Lo releyó. Consideró las opciones con la misma frialdad con la que evaluaba una cláusula contractual que podía convertirse en problema. Luego llamó a un periodista que le debía un favor desde un asunto de 2 años atrás. Tengo algo interesante, dijo. Sobre Villalba. La historia salió a las 7 de la mañana del lunes. No en un medio menor. En el digital de economía con más lectores del país, con una redacción que era una obra de ingeniería de la insinuación, sin acusaciones directas, solo preguntas. ¿Conocía Marcos Villalba a su empleada doméstica antes de contratarla? Había una conexión personal que explicaba que el empresario más exigente de España mantuviera en su plantilla a alguien sin el perfil habitual del sector. ¿Estaba siendo manipulado sentimentalmente en el momento más delicado de su carrera profesional, con una fusión de 3.000 millones pendiente de firma? Y la frase que lo envenenaba todo,
perfectamente colocada hacia el final del artículo. Fuentes cercanas a la negociación expresan su preocupación por el estado emocional del señor Villalba durante las últimas semanas. Sofía lo leyó en el móvil mientras esperaba el autobús de las 7:30. Lo leyó una vez. Luego otra. Luego una tercera con la atención de alguien que está buscando exactamente qué es lo que puede negarse y qué no. Llamó a Carmen. Ya lo vi, dijo Carmen antes de que pudiera hablar. Sofía. No haré ninguna declaración pública. Eso es lo más inteligente. Voy a renunciar hoy. Silencio al otro lado. Sofía, no tienes que. Si tengo que. Si me quedo, el artículo cobra credibilidad. Si me voy, el argumento de la infiltración sentimental pierde su objeto. Pausa. Además, Carmen. Debí irme cuando lo reconocí. No lo hice porque necesitaba el dinero y porque, se detuvo. Porque cometí un error de juicio. Hay que arreglarlo. ¿Y el dinero? Ya encontraré otra cosa. Una pausa. ¿Puedes seguirle la pista a Elena mientras yo ordeno esto? El pago de este mes para los trámites de tutela. Lo cubro yo. La voz de Carmen fue firme. Ve. Gracias. Sofía guardó el móvil, subió al autobús y durante los 40 minutos de trayecto miró por la ventana sin ver nada en particular. Marcos encontró la carta ese mismo lunes por la mañana, sobre la encimera de la cocina, en el sitio exacto donde Sofía siempre dejaba el vaso de agua con pepino. Señor Villalba. Le pido disculpas por cualquier inconveniente que mi presencia haya causado. Dadas las circunstancias, lo más sensato es que presente mi renuncia con efecto inmediato. El colgante que usted reconoció pertenece a un niño que conocí cuando éramos pequeños. Me lo hizo a mano y lo he llevado desde entonces porque era mío y me lo dio él. No vine aquí a cobrar deudas viejas ni a buscar nada que no fuera un trabajo honesto. Entiendo que eso puede ser difícil de defender ahora. Y no voy a pedirle que lo haga. Le deseo todo lo que merece. Que es más de lo que cree. Sofía. Marcos leyó la carta 2 veces. Luego la dejó cuidadosamente sobre la encimera, exactamente donde la había encontrado. Llamó a su asistente. Cancela todo lo que tenga hoy. ¿Todo? Todo. Colgó. Fue al garaje. Pasó por delante del Tesla negro, del BMW azul, del Range Rover que usaba cuando tenía que recibir a alguien que juzgaba las cosas por lo que veían. Al fondo, en el rincón más oscuro del garaje de 4 plazas, estaba el Ford Fiesta de 15 años con la pintura descascarada en el capó y el asiento del conductor hundido por el peso de muchos kilómetros. El primero que había comprado. El que compró con 23 años, recién llegado a Madrid, con un traje que no le quedaba bien y la determinación de un joven que ha decidido que no va a volver a tener nada porque no tener nada duele demasiado. Lo había guardado durante 15 años sin saber exactamente por qué no podía deshacerse de él. Ahora lo sabía. Tecleó la dirección en el GPS del móvil, que seguía guardada en el expediente de personal que había revisado más veces de lo que era necesario para tomar una decisión profesional, y salió a la calle. La dirección llevaba a un barrio del extrarradio de Valencia, uno de esos que cambian más despacio que el centro y guardan en las fachadas la memoria de lo que fueron. Casas estrechas con balcones pequeños, una plaza con árboles que alguien había plantado hace 30 años pensando en el futuro de unos niños que ahora eran adultos. Marcos aparcó frente al número que tenía anotado y esperó. Esperó hora y media. A las 7 de la tarde la vio doblar la esquina. Llevaba la mochila colgada del hombro izquierdo, como siempre, porque el izquierdo era el hombro con el que cargaba las cosas pesadas. Una bolsa de la compra en la mano derecha. El uniforme de trabajo bajo el abrigo. Se detuvo cuando lo vio. 20 metros de acera. 20 años de silencio. No deberías estar aquí, dijo ella. Probablemente no. Saliste en 3 portadas esta mañana. Siendo visto aquí es exactamente lo que necesita esa historia para seguir creciendo. Lo sé. ¿Y de todas formas vienes?
De todas formas vengo. Sofía lo miró durante un momento sin moverse. Marcos, dijo, con su nombre de la manera en que lo había dicho siempre, sin el señor Villalba de los últimos días, solo su nombre con la naturalidad de quien lo ha pronunciado 1000 veces en una vida anterior, lo que sea que vayas a decir. Pasé 20 años construyendo muros. Su voz salió directa, sin los rodeos habituales. Todos pensaban que era frialdad, ambición, que no sentía nada. Y era más cómodo que la verdad, así que lo dejé estar. La verdad era que el día que tenía 11 años me desperté y la persona que más me importaba había desaparecido. Sin despedida. Sin nota. Sin que nadie me explicara por qué. Y aprendí que si nadie sabía lo que te importaba algo, nadie podía quitártelo. Sofía dejó la bolsa de la compra sobre el suelo, despacio. Y entonces construiste una empresa, dijo en voz baja. Y una reputación de ser imposible. Y una mansión donde nadie podía entrar de verdad. Pausa. Porque si eras imposible, nadie intentaba acercarse. Y si nadie se acercaba, nadie encontraba que debajo de todo eso seguía siendo el niño de Casa Esperanza que no entendía por qué lo habían dejado. El silencio de la calle era el de las 7 de la tarde de un lunes. Algún niño jugando al fútbol a 2 calles. Un televisor encendido en un segundo piso. El sonido normal de un barrio normal que no sabía que estaba siendo testigo de algo. Me trasladaron esa noche, dijo Sofía. Encontraron una plaza en un centro de Valencia y decidieron que era mejor hacerlo deprisa para que no hubiera tiempo para despedidas. Así evitaban complicaciones, decían. Pausa. Las complicaciones que evitaban eran las mías. No las tuyas. Lo sé. Tardé tiempo en entenderlo. Marcos dio un paso hacia ella. Y cuando lo entendí, ya tenía suficiente dinero para buscar a alguien que encontrara personas. Pausa. Sofía. Te encontré hace 8 años. Ella lo miró. Tenía investigadores que me mandaban actualizaciones. Supe cuando empezaste a trabajar para Carmen. Supe cada trabajo que hiciste, donde vivías, que estabas ayudando a una niña en Valencia con los trámites de tutela. Otra pausa. Lo supe todo. Durante 8 años. El color abandonó la cara de Sofía. ¿Me vigilabas? Lo sé cómo suena. Y no tengo una justificación que lo mejore. Marcos dio otro paso. No hice nada porque me convencí de que el niño en el que habías creído ya no existía. Que lo había enterrado demasiado profundo para poder sacarlo. Que eras mejor sin encontrarte con lo que me había convertido. ¿Y ahora? Ahora sé que me equivocaba. Metió la mano en el bolsillo del abrigo. En las 2 cosas. Sacó una caja pequeña. No de terciopelo ni de cuero fino. Una caja de cartón marrón oscuro, del tipo que se compra en cualquier ferretería, ligeramente aplastada en una esquina como si hubiera estado apretada entre los dedos durante demasiado tiempo. La abrió. Dentro, sobre un trozo de tela de algodón, había un bloque de arcilla sin moldear, fresca todavía al tacto. Un palito de madera. Un trozo de alambre fino. Y un pequeño frasco de pintura en 3 colores. Los mismos 3 colores que él había usado con 10 años, de los que tenía a mano porque en el taller de manualidades de Casa Esperanza no había otro sitio donde elegir. Sofía miró la caja durante un segundo que se extendió mucho más allá de un segundo. Cometí el error de hacerte el colgante sin saber hacerlo, dijo Marcos. Salió como salió porque tenía 10 años y 2 manos torpes y quería darte algo que importara. Pausa. Ahora quiero aprender a hacerlo bien. Que me enseñes tú. Y quiero ganármelo. ¿Ganártelo cómo? Siendo alguien en quien se pueda confiar. Una pausa. No el hombre que vigiló tu vida durante 8 años sin tener el valor de aparecer. Alguien distinto. Alguien que empiece desde aquí. Sofía lo miró a los ojos durante un buen rato. Luego miró la caja. Luego miró el bloque de arcilla. El bloque tiene que estar más húmedo para trabajarlo bien, dijo al fin. Marcos parpadeó. ¿Tienes agua?
Él miró alrededor. Señaló la fuente de la plaza a unos 20 metros. Sofía tomó la caja, sacó el bloque de arcilla y caminó hacia la fuente. Marcos la siguió. Se sentaron en el borde de piedra de la fuente mientras la tarde de Valencia se enfriaba sobre ellos. Sofía le mostró cómo humedecer los dedos antes de tocar la arcilla. Cómo presionar sin aplastar. Cómo dejar que la forma emergiera en lugar de querer imponerla desde el principio. Era exactamente lo que le había enseñado con el piano, 20 años antes, en el salón de actos de Casa Esperanza. Los mismos gestos. La misma paciencia. La misma manera de guiar sin decir más de lo necesario, porque hay cosas que se aprenden mejor desde la mano que desde la palabra. Marcos trabajó torpemente, con la misma concentración que Sofía recordaba del niño de 10 años mirando sus propios dedos como si no terminaran de obedecerle. La arcilla se resistía. La forma no quedaba como la imaginaba. «Eres pésimo», dijo Sofía después de un rato. «Lo sé». Hizo una pausa. «¿Me enseñas?» Y ella se rió. No fue una risa pequeña ni controlada. Fue el tipo de risa que se ha guardado demasiado tiempo en algún lugar del pecho y cuando sale no puede ser otra cosa que lo que es, real, húmeda, sin pretensiones. Mezclada con algo que podría haber sido otra cosa si el aire de esa tarde hubiera sido de otro tipo, pero en cambio fue exactamente lo que fue. «Dame la arcilla», dijo. Él se la entregó. Ella tomó el bloque, lo humedeció un poco más, y empezó a mostrarle cómo se hace la base. Con paciencia. Con las manos cubiertas de arcilla gris bajo las luces de la plaza. Un año después, la forja había cambiado. Las plantas llenaban los alféizares de las ventanas que daban al sur. Las paredes del pasillo principal tenían fotografías, no el arte de inversión que antes servía de fondo a los periodistas que hacían reportajes sobre la mansión del hombre más inaccesible de España, sino instantáneas. 2 niños en una cocina pequeña aprendiendo a pelar patatas para el guiso de los jueves. El salón de actos de Casa Esperanza con el piano desvencijado al fondo. Una imagen borrosa, tomada con una cámara desechable que alguien había conseguido para el día de fin de curso, de una niña de 12 años y un niño de 11 sentados en un escalón con los pies en el suelo y la expresión de quien no sabe que está siendo fotografiado. El piano de cola del salón secundario no tenía sábana. Sonaba todas las tardes, los 4 acordes de siempre más 2 que habían aprendido en los últimos meses porque cuando tienes un piano de cola y tiempo y alguien que no se rinde fácilmente, 4 acordes se convierten en 6 más despacio de lo que uno pensaría. En Valencia, en la plaza del barrio de Patraix, Elena, 8 años, entraba por primera vez al colegio nuevo con su mochila azul y la mano apretada de alguien en la suya. Era la 3ª semana. Ya no necesitaba que la acompañaran, pero seguía siendo lo que prefería, y eso estaba completamente bien. La fusión de Hannover se había cerrado con los términos más favorables en la historia de la empresa. Heinrich Braun había firmado con la satisfacción del hombre que ha hecho una buena inversión, y Thomas Weiss había añadido al pie de su firma una nota manuscrita que decía simplemente, buen socio. Que de Weiss era lo máximo que podía esperarse. Valentina Ríos ya no trabajaba en la empresa. No hubo grandes declaraciones ni enfrentamientos en salas de reunión. Marcos le ofreció una salida honrosa con condiciones generosas que ella aceptó porque, debajo de todo lo demás, Valentina Ríos era ante todo una profesional que sabía calcular cuando una posición ya no era sostenible. La conversación duró 20 minutos. Salió con el maletín, una carta de recomendación impecable, y la expresión de alguien que ha tomado una decisión que le costará tiempo procesar pero que sabe que era la correcta. Marcos estaba en su despacho, en una videollamada con la junta directiva sobre la estrategia de integración del primer año con los socios alemanes. Su traje era a medida. Su reloj valía lo que siempre había valido. La sala de juntas proyectada en la pantalla tenía el mismo aspecto que siempre, llena de personas que tomaban decisiones de millones de euros con la misma expresión con la que se lee el menú de un restaurante conocido. En su muñeca izquierda, ligeramente ladeado porque la cadena era casera y todavía no había encontrado la manera de que cayera perfectamente recto, llevaba un colgante de arcilla.
tosco. Con las marcas de los dedos visibles en la superficie. Pintado en 3 colores que no acababan de mezclarse bien en los bordes porque era la primera vez que lo hacía y no había quedado como en su cabeza, pero había quedado exactamente como tenía que quedar. Los miembros de la junta habían aprendido a no preguntarle por él. Era más eficiente así. La puerta del despacho se abrió y sintió una mano breve sobre el hombro. La reunión va larga, dijo Sofía. La sopa se está enfriando. 5 minutos. Marcos. La paciencia en su voz era la misma de siempre. La misma de la fuente. La misma del piano. La misma de 4 acordes tocados en un salón de actos roto hace 20 años. 5 minutos son 10. Y 10 son 20. Y para cuando termine la sopa estará fría y te quejarás de que está fría y yo te recordaré que te avisé. Estoy en medio de algo importante. La sopa también es importante. Una pausa. Es la de los jueves. Marcos miró la pantalla. Los miembros de la junta lo miraron a él. Thomas Guiese, que seguía siendo su representante legal para los asuntos de Hannover y asistía a las reuniones por videoconferencia, tenía una expresión que podría haber sido la de alguien conteniendo una sonrisa. Reunión aplazada, dijo Marcos, y cerró el portátil. Sofía se rió desde la puerta. La reunión más importante del trimestre, cortada por una sopa. La sopa más cara del trimestre, entonces. Se levantó. ¿Qué es? La de siempre. La de siempre. Con demasiada pimienta y poca carne, como los jueves de Casa Esperanza cuando las provisiones escaseaban y alguien decidía que con suficiente caldo y un poco de imaginación cualquier cosa podía saber a qué valía la pena quedarse. Sentados en la cocina, con el piano sonando desde la sala de al lado porque nadie lo había apagado cuando Sofía fue a llamar a Marcos y la música seguía recorriendo el pasillo con esos 6 acordes que sonaban mejor de lo que lo harían nunca 4, Marcos miró el cuenco de sopa y pensó en todo lo que había construido. Las fusiones. Las negociaciones. Los despachos y los pisos de mármol y los tratos de miles de millones que había cerrado en una docena de países distintos con la misma expresión impenetrable que el mundo había aprendido a interpretar como señal de que Marcos Villalba sabía exactamente lo que hacía en todo momento. Y pensó que nada de todo eso pesaba lo que el colgante torcido en su muñeca. ¿Crees que se nos habría ocurrido antes? Preguntó Sofía, removiendo la sopa. Si no hubiera sido por los inciensos. ¿Los inciensos? Despediste a 5 personas por cambiar el incienso. Y eso hizo que Carmen me mandara a ti. Marcos consideró esto durante un momento. Si no hubiera sido por los inciensos, habrían mandado a otro. Y otro habría durado 3 semanas y yo habría seguido despidiendo gente hasta que me quedara sin agencias. Y nunca nos habríamos encontrado. O nos habríamos encontrado de otra manera, más tarde. Pausa. No creo que la historia se hubiera quedado sin contar para siempre. Sofía lo miró por encima del cuenco. Eso es muy romántico viniendo de alguien que despidió a 5 personas por el olor. Las personas románticas también tienen estándares. Los estándares que tenías no los llaman estándares, los llaman problemas. Eran muros, dijo Marcos, sin ironía. Ya lo sé. Tardé 20 años en darme cuenta de que los había construido yo mismo. Sofía dejó la cuchara en el borde del cuenco. ¿Sabes lo que más me sorprendió? Dijo. Que el piano estuviera afinado. Que alguien lo hubiera mantenido afinado durante todos esos años sin tocarlo nunca. Marcos no respondió de inmediato. Lo afiné la primera vez unos meses después de comprarlo. No sabía por qué lo compraba. Solo lo vi en una subasta de una mansión antigua en Salamanca y no pude dejarlo ir. Pausa. Cada año un técnico venía y lo afinaba. Nunca lo toqué. Hasta que te enseñé los 4 acordes otra vez. Hasta que me enseñaste los 4 acordes otra vez. El piano seguía sonando desde la sala. 4 acordes que habían sobrevivido 20 años en la memoria de 2 personas que no se lo habían dicho en voz alta hasta que no hubo otra manera de seguir callando. Fuera, Madrid seguía siendo Madrid. Indiferente,
ruidosa, llena de personas construyendo sus propios muros por sus propias razones, algunas de las cuales tendrían sentido si alguien se tomara el tiempo de preguntar. Pero en la forja, por primera vez en muchos años, las luces estaban encendidas. No la luz blanca y clínica de antes, sino ámbar cálido, la que no provoca migraña y hace que los espacios parezcan lugares donde alguien vive de verdad en lugar de almacenes de cosas que cuestan dinero. El incienso de cedro se consumía despacio sobre la consola del vestíbulo. Y eso es donde termina esta historia. No con contratos de miles de millones ni con venganzas públicas, sino con una sopa de los jueves enfriándose y dos colgantes de arcilla que no terminan de caer rectos pero que se llevan de todas formas porque algunas cosas importan más por lo que significan que por cómo quedan. A veces las promesas más importantes no se hacen ante testigos ni con papeles firmados. Se hacen un domingo por la tarde, con 10 años, con las manos cubiertas de arcilla y la certeza de que lo que estás dando importa, aunque no sepas todavía exactamente por qué. Y a veces la persona a quien le hiciste la promesa aparece 20 años después en tu cocina ajustando las luces a ámbar, sin decirte quién es, sin pedirte nada, llevando al cuello lo único que le diste cuando no tenías nada que dar. ¿Crees que Marcos hizo bien en buscarla durante años sin atreverse a dar el paso? ¿O fue Sofía quien tenía razón al no decir nada cuando lo reconoció? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, dale me gusta y suscríbete para no perderte las próximas.